Para finalizar la teoría número 6, vamos a ver lo que son los límites infinitos. Comenzamos con la definición, este va a ser el último video de la teoría número 6. Bueno, en la definición de los límites infinitos tenemos que, vamos a decir que el límite cuando x tiende a d f de x es igual a más infinito si para todo valor m más grande que 0, número real, existe un delta que dependa de este m, tal que si x menos a es más grande que 0 en valor absoluto y más chico que delta, entonces f de x, la función, es más grande que m. Decimos que el límite cuando x tiende a de f de x igual a menos infinito si para todo valor m más grande que 0 existe un delta que dependa de este m, tal que si la distancia entre x y a es más grande que 0 y más chico que delta, entonces la función es más chica que menos m. Bueno, algo que tener en cuenta muy importante es que, según la definición formal del límite, los límites que dan más infinito, menos infinito, bueno, a veces también lo vamos a ver visto como infinito sin signo, que le decimos infinito a secas, técnicamente no son límites que existan. Según la definición formal, estos límites no estarían existiendo. De todas formas, lo vamos a utilizar porque nos van a ayudar mucho gráficamente para entender el comportamiento de las funciones. Vamos a utilizarlo, pero puede que encuentren en alguna bibliografía de la materia eh, que algunos autores digan que estos límites no existen y técnicamente están en lo correcto. Nosotros igual, de todas formas, vamos a pedir que denoten si da más infinito, menos infinito o infinito sin signo para entender cómo es el comportamiento de la función. Gráficamente, estos límites nos están diciendo que en x igual a tenemos una asíntota vertical. Es por ello que podemos tener casos como los siguientes. Si nosotros tuviéramos, por ejemplo, que el límite cuando x tiende a una función f de x es igual a más infinito, lo que está sucediendo es que en x igual a, supongamos que a sea un valor negativo, sea este ejemplo aquí, tenemos una asíntota vertical, hacemos línea punteada, entonces la curva lo que sucede es que cuando nos acercamos al valor a, al x igual a, lo que sucede es que se acerca, tiende a irse cada vez más al infinito. Cuando se acerca tanto por izquierda como por derecha. No importa el comportamiento que tenga el resto de los valores de x, cuando se acerca a, lo que sucede es que tiende hacia más infinito. ¿Sí? Esto sería lo que sucede gráficamente si el límite de f de x, esto representaría la curva y igual a f de x. Si tenemos, por ejemplo, que el límite cuando x tiende a, de nuestra f de x es igual a menos infinito, bueno, de manera similar a lo que vimos recién, tendríamos una asíntota vertical, supongamos que la ahora es este valor, y tenemos que la función en el resto de los puntos puede comportarse de formas diversas, pero lo que sucede es cuando se acerca a, tiende hacia menos infinito, al igual que por izquierda tanto como por derecho. Cuando se acerca a, tiende a menos infinito. Y por último, tenemos el caso en el cual vamos a hacer un poquito más largo esto. Tenemos el caso en el cual en x igual a, de vuelta, cualquier valor de a podría ser 0 también. Tiende infinito sin signo, infinitas secas le decimos. Bien, eso lo que sucedería es que cuando se acerca a, por ejemplo, a los valores de la derecha de a, tiende a menos infinito. Y cuando se acerca a valores de a, pero por la izquierda, tiende no a menos infinito, sino más infinito. Lo que sucede, en este caso, decimos el límite cuando x tiende a de f de x es igual a infinito y no le colocamos signo, porque
a izquierda tiende a menos infinito y a derecha, perdón, a izquierda tiende a más infinito y a derecha tiende a menos infinito. Bueno, una observación importante es la siguiente. Uno de los casos más frecuentes de límites infinitos es cuando tenemos límite cuando x tiende a x0 de un cociente, supongamos f de x sobre g de x, y tenemos que el numerador tiende a un número a distinto de 0 y el denominador tiende a 0. En este caso vamos a tener que el límite es igual a infinito. Y va a depender de un trabajo algebraico para determinar si va a ser infinito, más infinito, menos infinito o infinito sin signo. Por ejemplo, si tuviéramos el caso en el que tenemos límite cuando x tiende a 0 de, supongamos, x a la cuarta menos x al cuadrado sobre x al cubo, ¿no? Si ustedes calculan, si quieren reemplazar, tenemos 0 numerador, 0 la cuarta menos 0 al cuadrado nos queda igual a 0, y el denominador sobre el cubo tiende a 0, o sea que es una intervención del tipo 0 sobre 0. Vamos a aplicar un caso de factorio, supongamos que decidimos hacer factor común, tendríamos límite cuando x tiende a 0 de x al cuadrado, numerador, x al cuadrado menos 1, y en el denominador tendríamos x al cuadrado por x para poder hacer una simplificación, ¿sí? No, dejamos x cubo también. Vale. Tenemos x cuadrado, con x cuadrado lo podemos simplificar, y esto es lo mismo que decir límite cuando x tiende a 0, de x al cuadrado menos 1 sobre x. ¿Qué sucede? Si nosotros analizamos el límite cuando x tiende a 0 por derecha y el límite cuando x tiende a 0 por izquierda de la función, x cuadrado menos 1 sobre x, cuadrado menos 1 sobre x, sucede que en el numerador tenemos 0 menos 1. El numerador en este caso es negativo, ¿sí? Tiende a menos 1. Y el denominador tiende a 0. Sí, estamos en un caso en el cual el numerador tiende a un número distinto a 0 y el denominador tiende a 0. Pero podemos notar que tiende a un 0 positivo, porque los valores son un 0 por derecha. Porque los valores que está tomando el x están a la derecha de 0, o sea que son todos valores positivos. Entonces tendríamos que el numerador es un número negativo, el denominador es un número positivo, entonces tendríamos que esto va a tender a infinito, pero como el numerador es negativo y el denominador es positivo, vamos a tener que esto tiende a menos infinito. Este límite va a ser menos infinito. En este caso, ¿sí? Tenemos también numerador como tiende a 0, va a seguir siendo número negativo, va a tender a menos 1, y en el caso este tenemos que el denominador tiende a 0 por izquierda. Como tiende a 0 por izquierda, tiende a los valores negativos. A la izquierda del 0 son valores negativos. Es por eso que vamos a tener un número negativo dividido un número negativo, se transforma en positivo. Esto va a tender a infinito, pero va a tender a infinito tomando valores positivos. Bueno, tenemos que por derecha tiende a menos infinito, por izquierda tiende a más infinito, lo mismo que sucedía en la gráfica que vimos recién, y por eso vamos a decir que este límite va a tender a infinito y no le colocamos signo. Es un infinito a secas. Este es el único caso en el cual colocar infinito sin signo es correcto, ¿sí? Si hubiese sido, por ejemplo, en lugar de tener límite cuando x tiende a 0 de x cuadrado menos 1, en vez de tener x hubiésemos tenido x cuadrado, otro ejemplo, ¿sí? En este caso, el numerador, ¿sí?, tiende a menos 1, ¿sí?, como lo vimos anteriormente, y el denominador también tiende a 0, pero en este caso va a tender a un 0 positivo, un 0 por derecha. ¿Por qué? Porque al estar al cuadrado, todo número
distinto de 0 elevado al cuadrado es positivo, siempre va a tomar valores positivos. Los x se acercan a 0, pero no son iguales a 0. Entonces, en este caso, siempre va a tomar valores positivos. Vamos a tener un número negativo dividido en un número positivo, o sea que esto va a ser igual a menos infinito. ¿Está bien? O sea que no siempre vamos a tener infinitos sin signo, y cuando podamos determinar el signo del infinito, la forma correcta va a ser notándolo, digamos. Si acá hubiésemos puesto que tiene infinito sin signo, hubiese estado incorrecto. Bueno, además de tener límites que dan infinito, como resultado tenemos límites tendiendo a infinito. Estos límites son cuando los valores de x tienden a más infinito y cuando los valores de x tienden a menos infinito. Decimos que el límite cuando x tiende a más infinito de una función es igual a L si para todo epsilon mayor que 0 podemos encontrar un m que dependa de este epsilon que sea más grande que 0, tal que si el x es más grande que este m, tenemos que la distancia entre la función y este límite es más chica que epsilon, o sea que está tan cerca como nosotros queramos. Decimos que el límite cuando x tiende a menos infinito de una función es igual a un número L si para todo epsilon mayor que 0 existe un m mayor que 0, tal que si x es más chico que menos m, vamos a tener que la distancia entre la función y el número L es más chica que epsilon. Y vamos a decir que el límite cuando f de x cuando x tiende a infinito sin signo de f de x es igual a L, si para todo epsilon menor que 0 existe un m que dependa de este epsilon, tal que si el valor absoluto de x es más grande que este m, entonces la distancia entre la función y el límite es menor que epsilon. Bueno, supongamos que tenemos una función, f de x, igual a 1 sobre x más 3, menos 3. Supongamos que esta es nuestra función. Ustedes, con lo que han visto en el curso de nivelación, han visto que esta gráfica la pueden realizar a partir de desplazamientos de la función 1 sobre x. Bueno, en este caso, el límite, cuando x tiende a más infinito, de nuestra función f de x, va a ser igual a menos 3. ¿Sí? El límite de esta función, el límite cuando x tiende a más infinito de 1 sobre x más 3 menos 3, esto es igual a menos 3. Bien, vamos a ver cómo lo tendrían que probar analíticamente. Si les pidiera que analíticamente prueben que este límite es igual a menos 3. Lo que nosotros queremos ver es que la distancia entre f de x y f de x menos L es menor que un epsilon cuando el x es más grande que un m. ¿Sí? Entonces, cuando nuestro x es más grande que un m, que va a depender de este epsilon. Y entonces, el objetivo de hacer la prueba por definición es saber cuál va a ser el m en función del epsilon dado. Una vez que encontremos de forma genérica el m en función del epsilon, ya habríamos terminado, digamos, ya habríamos podido probarlo. Bueno, nuestra función f de x es igual a 1 sobre x más 3, menos 3, y nuestro límite es menos 3. Entonces tenemos que 1 sobre x más 3 menos 3 menos nuestro L, que es menos 3, tenemos que es menor que epsilon. ¿Sí? Menos, menos, es más, aquí tendríamos que va a ser 1 sobre x más 3, menos 3, más 3, valor absoluto, menor que epsilon. ¿Sí? Entonces tendríamos que el valor absoluto de 1 sobre x más 3 es menor que epsilon. ¿Sí? Como hemos visto en otros ejemplos, podemos decir que elevado a la menos 1 sobre x más 3, va a ser más grande, si invierte la desigualdad, que epsilon elevado a la menos 1. Entonces vamos a tener que valor absoluto de x más 3 es más grande que epsilon elevado a la menos 1, que es lo mismo que 1 sobre epsilon. Bien, como nosotros estamos trabajando en el caso que x tiende a más infinito, estamos tomando
valores muy grandes de x, entonces podemos dar por obvio que x, valor de x más 3 va a ser igual a x más 3. Y esto es lo que va a ser más grande que 1 sobre epsilon. ¿Sí? Bien, entonces nosotros vamos a estar tomando que x va a ser más grande que 1 sobre epsilon menos 3. Este va a ser nuestro valor de m que estábamos buscando. El valor de m que buscamos para cualquier epsilon va a ser, para cualquier epsilon que se nos ocurra, con considerar un m igual a 1 sobre epsilon menos 3 o un poco más grande, va a ser suficiente para probarlo. Entonces, ¿cómo tendríamos que reescribir para que la prueba esté completa? Para que hayamos probado de forma completa que el límite, cuando x tiende a más infinito, de 1 sobre x más 3 menos 3, sea igual a menos 3. Bueno, lo que tendríamos que decir entonces es, para todo epsilon mayor que 0, existe un m, y lo consideramos igual a 1 sobre epsilon menos 3 o mayor, tal que si tenemos que x es más grande que m, entonces f de x menos 3 es menor que epsilon. ¿Sí? Y en este caso colocamos esta palabra o mayor, porque sucede que podría llegar a ser el caso, justo en este ejemplo, que nuestro m de un valor negativo. En nuestra definición nos pedía valores de m positivos. Así que, por ejemplo, si tuviéramos un epsilon muy grande, por ejemplo, 1, ¿sí? Tendríamos 1 sobre 1, nos da 1, menos 3 nos quedaría menos 2. El m que vamos a tomar no va a ser menos 2, sino que podríamos tomar un valor 0,1, 1 o un valor más grande. A partir de menos 2 es cierto que esto se va a cumplir, pero nuestra definición nos pide que el m sea más grande que 0, así que con tomar uno más grande ya más grande que 0 lo solucionaríamos. Les queda como ejercicio probar límite cuando x tiende a menos infinito de nuestra f de x, nuestra f de x es igual a también menos 3. ¿Sí? Similar, nada más que cuando x tiende a menos infinito. Bueno, así como las asíntotas verticales estaban determinadas de límites que nos daban igual a más o menos infinito, la interpretación geométrica de los límites tendiendo al infinito es la siguiente. Si nosotros tenemos que el límite cuando x tiende a más o a menos infinito es igual a un número L, o sea, puede ser independiente, puede ser que a más infinito de un número L, a menos infinito de una cosa diferente, no sería problema. Con un L, un número real, gráficamente lo que vamos a tener es que la ecuación I igual a L va a ser una asíntota horizontal de la función f de x. Es decir, que si nosotros tenemos el límite cuando x tiende a, por ejemplo, en este caso, más infinito de f de x, nos da un número, supongamos, 8, lo que va a suceder gráficamente es que la recta y igual a 8, entonces aquí llegaríamos hasta 8, aquí supongamos que aquí está el 8, lo que tendríamos es que la recta y igual a 8, en este caso al más infinito, es una asíntota. ¿Sí? Entonces, la curva, la función, se va a comportar como quiera, como podría ser que sea así, que sean cosas extrañas en el medio, ¿sí? Pero cuando tiende al infinito se va a acercar cada vez más a la curva igual a 8, ¿sí? Y no necesariamente
no la va a cortar. Hay una tendencia, creencia a creer que las asíntotas nunca las corta. No es así. Puede ser que sea una asíntota y la corte una, dos, infinitas veces. Eso no depende. Lo único que tiene que pasar es que cada vez que yo aumento valores de x, en este caso, la, eh, la función se acerca cada vez más. Podría ser el caso, en este caso no. Tenemos una asíntota. Podría ser el caso de que la función realiza un comportamiento de esa forma, de forma tal que a medida que vaya siendo valores cada vez más grandes de x, se vaya acercando cada vez más, o sea, siempre esté más cerca de un valor de la función. Sí, también podría suceder que lo que suceda es que cuando tiende a más infinito, tenga una asíntota y cuando tiende a menos infinito tenga una diferente. Esto pasa en algunas funciones conocidas que iremos viendo con el tiempo. Es más común de lo que parece. Podría suceder, por ejemplo, que la curva, ¿sí?, sea de esta forma, ¿sí?, que a menos infinito tenga una asíntota y al más infinito tenga una asíntota diferente. Lo que tiene que suceder es que se cumpla la definición, que dado un epsilon que a mí se me ocurra, va a siempre existir un x tal que esté a la distancia más chica, cuando x sea más grande que el m, y que sea, digamos, al otro límite, cuando sea más chica que otro m, o un n, o una letra diferente, la distancia sea más chica que el epsilon dado, ¿sí? Bueno, así como tenemos asíntotas horizontales y asíntotas verticales, que son representadas mediante rectas, las horizontales son rectas y igual a un número, las verticales son rectas x igual a un número, tenemos las asíntotas oblicuas. Las asíntotas oblicuas van a ser rectas de la forma y igual a por x más b con una distinto de c. Lo que va a suceder es de manera similar que cuando calculamos el límite, cuando x tiende a más o menos infinito, muy similar a las horizontales, la función, en realidad no calculamos de la función en sí, sino de la función dividido x. Si esto es igual a un número a distinto de 0, vamos a tener que existe asíntota oblicua. Este valor a, que nos va a dar el límite de la función dividido x, es el valor de la pendiente de la recta que representa la asíntota oblicua. ¿Está bien? A la hora de calcular la ordenada de origen, la forma de calcular la ordenada de origen va a ser calculando también el límite cuando x tiende a más o menos infinito, de la función restándole a por x, ¿sí? Y ese valor nos va a dar el valor de b. Bueno, lo que sucede con un asíntota oblicua es lo mismo que sucede con las horizontales y verticales, que a medida que x toma valores arbitrariamente grandes en valor absoluto, o sea, o grandes positivos o grandes negativos, la función y los valores de la recta tienen una distancia cada vez menor. Es decir, por ejemplo, gráficamente, tiene un asíntota oblicua, lo que estaría sucediendo, que tenemos una función que, por ejemplo, aquí tenemos una recta, y lo que sucede con nuestra función es que a medida que x se comporta como quiere, pero a medida que x va siendo cada vez más grande, la distancia entre los valores de la función y los de la recta son cada vez más chicos. Nuevamente, puede suceder que no la corte a la asíntota, la corte una o la corte infinitas veces o varias veces, eso no, es indistinto. Lo importante es que, dado un epsilon cualquiera que yo quiera, siempre va a haber un valor de x el cual a partir de ese valor, la distancia entre los valores de y de la curva y los valores de y de la recta sean más chicos que este epsilon. Bueno, vemos un ejemplo
donde calculamos una asíntota oblicua. Por ejemplo, si tenemos una función f de x igual a x más 1 sobre x al cuadrado. Todavía no tienen las herramientas para aprender a realizar la gráfica de esta función. A medida que vayamos avanzando con los temas de la materia, van a ir desarrollando habilidades para poder graficar este tipo de funciones, pero aún no. Si nosotros queremos determinar si existe asíntota oblicua, lo que tenemos que hacer es calcular el límite cuando x tiende a más o a menos infinito. ¿Sí? Esto es de x más 1 sobre x cuadrado, y esto lo dividimos por x. Aplicamos propiedad distributiva de la división con respecto a la suma. Nos va a quedar límite cuando x tiende a más infinito de x sobre x más 1 sobre x al cubo. ¿Está bien? 1 sobre x cuadrado dividido x es igual a 1 sobre x al cubo. Aquí podemos simplificar, y esto va a ser igual a límite cuando x tiende a más infinito de 1 más 1 sobre x al cubo. Bueno, cuando tiende a más infinito, en este caso, este límite nos va a dar 0. Es similar al límite que hicimos anteriormente. Ahora vamos a ver un poquito más detalle del tipo de límites. Esto va a tender a 0, por lo tanto, vamos a tener 1 más 0, y esto va a ser igual a 1. Por lo tanto, tendríamos que nuestro valor de A, el asíntota oblicua, es igual a 1. Como nos da igual a 1, podemos decir que hay asíntota oblicua. Bien, la asíntota oblicua siempre es una recta de la forma y igual a por x más b. Nos falta determinar el valor de b. Entonces lo que debemos hacer es límite cuando x tiende a más infinito de f de x menos a por x. En este caso va a ser límite cuando x tiende a más infinito de nuestra función x más 1 sobre x cuadrado menos 1 por x. Bueno, 1 por x es x. Tenemos x menos x, y esto nos va a quedar el límite cuando x tiende a más infinito de 1 sobre x cuadrado. Este límite nos da 0, por lo tanto, b es igual a 0. La asíntota oblicua es la recta y igual a 1 por x más 0, o directamente pueden poner y igual a x. Una observación importante: vamos a tener distintos tipos de límites y casos en los cuales vamos a poder notar cuánto es el límite. Si nosotros tenemos una distinto de 0, tomamos una distinto de 0. Si tenemos que el límite cuando x tiende a un x0 a más o menos infinito, tenemos que lo podemos separar en un f de x sobre un g de x, y en este caso tenemos, por ejemplo, si aquí puede ser un x0 o puede ser más infinito o menos infinito. Si tenemos que, cuando sucede esto, cuando el x tiende al x0 a más o menos infinito, tenemos que f de x tiende a 0 y g de x tiende a un número a, que dijimos que es distinto de 0, entonces en este caso, llamémosle con la siguiente pregunta, la siguiente pregunta nos va a dar igual a 0, va a ser 0 dividido un número, ese límite nos va a dar 0. Si lo de arriba, numerador, nos tiende a un a, y el denominador, el de abajo, tiende a 0, este límite que estamos tratando de calcular va a ser igual a infinito, ¿sí? Y va a poder ser infinito, más infinito o menos infinito. Y acá ustedes tienen que determinar cuál es. ¿Sí? Como hicimos en el ejemplo anterior. Podría ser también que f de x
tienda a un infinito y g de x tienda a un valor a. En ese caso, vamos a tener que el límite que estamos tratando de calcular va a ser igual a infinito, y nuevamente vamos a tener que determinar cuál de todos estos es. Podría ser infinito, más infinito o menos infinito. Y por último, podríamos tener que f de x tienda a un número a y g de x tienda a infinito. En este caso, nuestro límite va a ser igual a 0. Estamos dividiendo un número muy, muy, muy grande. Como este número tiende al infinito, el límite nos va a dar 0. ¿Sí? Cuanto más grande es el número por el cual estamos dividiendo, más chico va a ser el cociente, ¿sí? La división. Una cuestión importante también a tener en cuenta es que, como una observación 2, si combinamos las definiciones de límite tendiendo a infinito y límite infinitos, y límites infinitos, podemos definir un nuevo límite que va a ser los límites cuando cuando x tenda a más infinito o a menos infinito de una función f de x que nos va a dar resultado o más infinito o menos infinito o infinito a secas. ¿Sí? Nosotros habíamos definido límite cuando x tendía a más infinito o menos infinito, que daba un número. Habíamos definido límite cuando x tenía un número y nos daba más infinito o menos infinito. Bueno, combinando esas dos definiciones podemos definir un límite cuando x tienda a más o menos infinito de una función que dé como resultado infinito, infinito positivo o un infinito negativo, digamos. Y esto nos habilita para trabajar con uno de los casos bastante usuales, uno de los más usados, que es el caso del cociente de polinomios. ¿Sí? Cuando nosotros tenemos que calcular un límite, cuando x tiende a más infinito o a menos infinito de un cociente de funciones polinómicas, f de x, g de x, funciones polinómicas. Bien, en este caso, siempre va a suceder que vamos a tener una indeterminación del tipo infinito sobre infinito. ¿Sí? Bueno, considerando las funciones polinómicas, salvo las constantes, digamos las que tengan siempre una x en su expresión. Bien, en este caso, cómo calcular estos límites va a tener un mecanismo bastante particular, pero una vez que lo comiencen a hacer va a resultar bastante sencillo. Lo que vamos a hacer es, tanto numerador como denominador, vamos a sacar el factor común de x elevado al grado del polinomio. ¿Sí? Bien, por ejemplo, si nosotros tuviéramos que calcular límite cuando x tiende a más infinito del polinomio 2x cubo menos 5x cuadrado más 3x menos 2, y en el denominador tenemos x cubo menos x más 1. Supongamos que tenemos estos cocientes de funciones polinómicas. Bueno, para calcular este límite, utilizando lo que vimos recién, lo que vamos a hacer es en el numerador y en el denominador sacar factor común x al cubo. Entonces vamos a tener aquí, como el grado del numerador es x al cubo y el grado del denominador es x al cubo, sacamos en ambos x al cubo. ¿Sí? Si hubiesen sido diferentes grados, sacaríamos diferente en cada uno. A cada polinomio le sacamos x elevado a su grado. En este caso tenemos el grado 3, así que sacamos x al cubo. Bien, si sacamos x cubo factor común, lo que vamos a tener aquí es que tenemos que esto es 2x al cubo. Le sacamos x cubo, se va a quedar solamente el 2. Menos, bien, aquí
tenemos 5x cuadrado. Si queremos sacar factor común x cubo, en realidad aquí no tenemos x cubo, por lo tanto, lo podríamos pensar de dos formas. ¿Sí? Podemos pensar que le saco las dos, el x cuadrado, y además, como estoy sacando uno más, no nos va a quedar 5 sobre x, o una forma también sencilla de pensarlo es ver a 5x cuadrado como 5x al cubo sobre x. ¿Está bien? De esa forma, ahí se puede notar que cuando quitamos el x cubo nos va a quedar 5 sobre x. Bien, lo mismo sucede cuando tenemos más 3x más 3x, sacamos una y nos faltan dos más, así que va a quedar 3 sobre x al cuadrado, y menos 2, como no tenemos ninguna x, nos va a quedar 2 sobre x al cubo. Aquí también sacamos factor con x cubo, nos va a quedar 1, ¿sí? Porque aquí x cubo está multiplicado por 1, el coeficiente principal es 1, menos, nuevamente 1 por x, va a quedar 1 sobre x cuadrado, vamos quitando x cubo, más 1 sobre x al cubo. Bien, lo que sucede, y por eso nos importa este mecanismo, es que con x cubo lo vamos a poder simplificar, y todos los que tenemos aquí, cada uno de ellos, podemos decir que tienden a 0. ¿Sí? Tenemos un número dividido x elevado a la alguien, tanto cuadrado como lineal como x cubo. Entonces vamos a tener un número distinto de 0 dividido x cuadrado, x cubo. Cada uno de ellos va a ser igual a 0, va a tender a 0. Entonces vamos a tener que este límite va a ser igual a 2 dividido 1, o sea que en este caso el límite nos da 2. Otro ejemplo sería, por ejemplo, en el cual no tengan el mismo grado las dos funciones. Límite cuando x tiende a menos infinito en este caso. Supongamos de x a la cuarta, numerador, más 3x cuadrado, menos más 1, es 1 más 1 es lo mismo, 2x al cubo, menos 5x al cuadrado. Bueno, mismo procedimiento. El numerador tiene grado 4, entonces vamos a quitar factor común, x a la cuarta. De esta forma nos va a quedar un 1, porque es el coeficiente del coeficiente principal, más 3x cuadrado, nos va a quedar 3 sobre x al cuadrado, ¿sí? Sacamos 2 y nos quedan 2 más, por eso sobre x cuadrado, 1 sobre x a la cuarta. Denominador, grado 3, sacamos x cubo, factor común, y en este caso vamos a tener 2 menos 5 sobre x, ¿sí? Tenemos x cuadrado y queremos sacar x cubo, factor común. Bien, cuando simplificamos, lo que vamos a tener es que aquí tenemos x cubo y en el numerador tenemos x cuarto, o sea que por lo tanto vamos a sacar 3 y nos va a quedar x elevado a la 1, en este caso. Y análogamente con el ejercicio anterior, el ejemplo anterior, aquí tenemos que todos estos que tenemos, un número dividido x elevado a alguien, van a tender a 0. ¿Sí? Como vimos hace un ratito. Y por lo tanto, vamos a tener que este límite es igual al límite cuando x tiende a menos infinito de x, porque este x no se fue, multiplicado por 1, sobre 2. Bueno, en este caso, x tiende a menos infinito, el denominador es 2 positivo, por lo tanto, tenemos menos infinito sobre número positivo, esto va a ser igual a menos infinito. Bueno, finalizando el video, tenemos la definición de lo que son un infinitésimo. Un infinitésimo, diremos que una función es un infinitésimo para x igual a a, muy importante siempre para x igual a un número, si sucede que el límite cuando x tiende a este número a de la función es igual a 0. Se va a ser un infinitésimo para un valor de x, si cuando calculamos el límite, este límite nos da igual a 0. Tenemos propiedades de los infinitésimos. Si tenemos que son f y g dos infinitésimos para una x igual a, tenemos que la suma también va a ser un infinitésimo de dos funciones, la multiplicación va a ser un infinitésimo, y si h es una función acotada en un entorno reducido, entonces el h multiplicado por f en x va a ser un infinitésimo cuando x tiende a. Esto es
similar al teorema que habíamos visto de una función acotada por una que tiende a cero nos da igual a cero. Y por último tenemos la comparación de los infinitésimos. Bueno, dos infinitésimos de x igual a, si calculamos el cociente de ese infinitésimo, el límite cuando x tiende a, como ambas tienden a 0, cuando x tiende a, vamos a tener que tener una intervención del tipo 0 sobre 0. En ese caso, cuando podamos resolver, salvar la indeterminación, vamos a poder tener diferentes casos. Que cuando salgamos la indeterminación, el límite nos dé igual a 0, nos dé igual a infinito, más o menos, o nos dé igual a un número L distinto de 0. Bien, y en el caso de que nos dé igual a 0, vamos a tener que el infinitésimo, el que se encuentra en el numerador, en este caso la f, va a ser un infinitésimo de orden superior que g, para x igual a. Lo que va a estar sucediendo es que ambas, cuando x tiende a, cuando x se acerca a, tienden a 0, pero la f se acerca con una fuerza más grande que la g, por eso, digamos, como que en la pelea gana la f, y por eso el límite da 0. En el caso de que sea infinito el límite, cuando hacemos el cociente de f y g, lo que vamos a tener es que la g está tendiendo más fuerte a 0, y por eso decimos que f va a ser un infinitésimo de orden inferior a g, o análogamente que g va a tener va a ser un infinitésimo de orden superior que f. Y van a ser infinitésimos de igual orden si cuando realizamos el cociente tenemos que el límite nos da un número L distinto de 0. Cuando justo este límite es igual a 1, decimos que son infinitésimos equivalentes. Por ejemplo, ¿sí? Si nosotros tenemos una f de x igual a 1 menos coseno de x, podemos, y por ejemplo la g de x igual a seno de x, f y g son infinitésimos para x igual 0. Si nosotros calculamos límite cuando x tiende a 0 de 1 menos coseno de x, coseno de 0 es igual a 1, 1 menos 1 nos da 0, y si calculamos límite cuando x tiende a 0 del seno de x, esto también es igual a 0. Si queremos calcular, saber cuál es de orden superior o cuál es de orden inferior, o son infinitésimos equivalentes, lo que tenemos que hacer es calcular límite cuando x tiende a 0, de 1 más, perdón, menos, y 1 menos coseno de x sobre seno de x. Lógicamente, si nosotros reemplazamos, vamos a tener 1 menos 1, 0, sobre 0, es una indeterminación del tipo 0 sobre 0, y vamos a tener que operar algebraicamente o realizar algo para poder salvar la indeterminación. En este caso, lo que podemos hacer es algo similar a lo que hicimos ya en otro ejercicio, multiplicar por el conjugado, numerador y denominador, para que se mantenga la igualdad, porque sea igual al límite. Y esto nos va a quedar aquí 1 menos coseno cuadrado de x, seno de x por 1 más coseno de x. Bien, 1 menos coseno cuadrado de x es igual a seno cuadrado de x, entonces por la identidad pitágorica, límite cuando x tiende a 0, nos va a quedar de seno cuadrado de x sobre seno de x por 1 más coseno de x. Numerador tenemos seno cuadrado, denominador tenemos un seno, podemos simplificar este seno con el cuadrado. Nos va a quedar seno de x sobre 1 más coseno de x. Esto es igual, límite cuando x tiende a 0, seno de x y 1 más coseno de x. Si calculamos, aquí tenemos 0, el numerador, y el denominador va a ser 1 más 1, 2. O sea que esto va a ser igual a 0 sobre 2, que es igual a 0. Como este límite es igual a 0, lo que vamos a decir que f es un infinitésimo de orden superior, ya que estaba en el numerador y el límite nos dio igual a 0. Por ejemplo, un último ejemplo, con esto terminamos, si hubiésemos tenido una f de x
igual a x cuadrado menos 1 y una g de x igual a x más 1, y un a, ¿sí? Lo calculamos estas son infinitísimos para a igual a menos 1, si calculamos límite cuando x tiende a menos 1, aquí nos va a quedar 0 en ambas funciones. Calculamos el límite cuando x tiende a menos 1 de f de x sobre g de x, al cuadrado menos 1 por x más 1. ¿Sí? Tenemos que son una determinación tipo 0 sobre 0. Este límite ya lo han calculado. Numerador podemos hacer diferencia cuadrada, esto es x más 1 por x menos 1. Denominador tenemos x más 1. Podemos simplificar x más 1 con x más 1. Y este límite va a ser igual a menos 1, ¿sí? Igual a menos 2. Como nos dio un número distinto de 0, son infinitesimos de igual orden, así que, digamos, tienen de una manera similar al 0, digamos, ninguno es de orden superior que el otro.